súper apagado. Soso. Súper soso. No es la alegría de la huerta. No es Sosoman, pero... ¿Qué vamos a hacer? Cada uno es como es, ¿no? Su sangre es cordobesa, joder, andaluza. Tiene que ser cachondo por huevos. El tío se ha contagiado del carácter catalán. Joder. Un día en el follonero, que cojan y cuente y que le haga contar un chiste, verás cómo reiréis con él. Sí, lo habían adivinado, ¿verdad? Es Montilla. ¿Cómo estás? ¿Tú? Quiero que la gente se convenza que usted ni es tan soso, ni es tan aburrido, que es todo lo contrario. Creo que hay una imagen equivocada de usted. Yo antipático no soy. Yo lo sé, La yo lo tía sé. de la huerta tampoco. Pero nos ayudaría a contarse un chiste o algo. Uy, yo no sé chistes. Le cuento uno. Uno de catalanes, que además la autocrítica siempre queda muy bien. ¿Qué hace un catalán cuando hace frío? ¿Lo quiere contar? Bueno, muy bien. Bueno, El chiste no lo quiere contar. no, sí, lo cuento, sí. Hay quien dice de los catalanes que cuando hace frío... No, empezamos ponen- mal. Me tienes que decir, como con énfasis, ¿qué hace un catalán cuando hace frío? Entonces yo digo, no sé. Ah, bueno, muy bien. ¿Qué hace un catalán cuando tiene frío? Pues no sé, presidente. Pues mira, se pone al lado de la estufa. ¿Ah, sí? Y si hace mucho frío, entonces igual le enciende. Que Zapatero diga a Bardem en un debate, un voto. Entregarle la guitarra de Chiquilicuatre al Papa, 3 euros. ¡Ha venido el rey! Abrazar a un policía, 100 euros de multa. Una foto con la infanta Cristina, 1,50 € el revelado. Que Montilla nos cuente un chiste, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces igual le enciende. Para todo lo demás, Follocar.